Hola, mis amigos de las redes sociales. Bueno, pues hoy es domingo, día de compartir palabra y hoy el tema es, ¿permitió Moisés el ojo por ojo y el diente por diente? ¿No? Esta pregunta la vamos a responder aquí en el Catecismo para Adultos. Bueno, para responder esta pregunta hay que tener en cuenta tres elementos. El primer elemento es que en el Antiguo Oriente existía una práctica muy extendida que casi se había convertido en una ley sagrada, la ley de la venganza. Fíjense, o sea, esta ley de la venganza decía que si a ti te robaban un animal, tú podías ir con el que te robó y robarle tres. O si le cortaban un dedo a un pariente tuyo, tú le podías cortar toda la mano al otro. Y así, no era equiparable el castigo con respecto a la ofensa. Y entonces, pues era muy despiadada la ley. Sin embargo, Moisés, ya en los escritos que entrega Moisés, pone la ley del talión, precisamente, ¿verdad? El ojo por ojo y el diente por diente, mano por mano, pie por pie, animal por animal. Y bueno, esta es la segunda consideración. La primera porque pues, era una ley terrible, ¿no? La ley de la venganza. La segunda con la ley del talión es casi una ley de misericordia, fíjense qué tremendo. ¿Por qué? Porque la ley del talión en latín es talius, talis, significa tal. Entonces, para tal castigo, para tal ofensa, tal castigo. Por eso es la ley del talión. Ya esta ley ya se encontraba en el código de Hammurabi, ¿no? Hammurabi era un emperador babilonio, allá por el 1800 antes de Cristo, y bueno, el código consta de 282 artículos grabados en una estela de piedra de 2.25 metros de alto y fue hallado por los arqueólogos franceses en 1901 y desde entonces se encuentra expuesto precisamente en el Museo de Louvre. Entonces, esta segunda elemento pues era más adecuado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pie por pie, mano por mano, ojo por ojo, diente por diente, y así se eximía la ley de la venganza. Y no viene, bueno, y el tercer elemento, pues es y se escribe precisamente, no para la gente, fíjense, la ley del talión va dirigida a los jueces, a los que impartían justicia para que tuvieran pues una moderación, ¿verdad? Que fueran moderados en el castigo que se le iba a imponer a la persona que había cometido tal o cual ofensa, ¿no? Era para los jueces. Y no es hasta que viene Jesús precisamente, el tercer elemento, viene con la ley del perdón. Ya Jesús, ahí en el monte, en el sermón del monte, ¿verdad? Precisamente dice el sermón, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te ofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiere pleitear contigo para quitarle la túnica, déjale también el manto, y al que te obliga a andar una milla, vete con él dos. A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Y bueno, al día de hoy, en este catecismo para adultos, vamos a ver esta pericopa, no de una forma literal, porque de una forma literal al 100% vamos a caer en el mismo error que mucha gente comete. Fíjense, aquí llama la atención que dice Jesús, si te abofetean la mejilla derecha. Ah, caray, qué, 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 qué cosa, ¿no? La derecha, te pueden abofetear la izquierda, ¿no? O te pueden pegar de frente y nada. Lo que pasa que la ley del talión, escrita así, entendida literalmente, no era para la gente, sino eran para los magistrados, para los jueces. Y Jesús ahora se refiere a los ofendidos. Jesús va sobre los ofendidos, al que recibió la ofensa. Por eso, en la ley rabínica, el que te bofetearan con la palma de la mano, sí era un castigo, pero si te bofeteaban con el dorso, era mucho más grave la ofensa. Fíjense, por eso Jesús enmarca la derecha, porque si tú te paras enfrente de una persona, pues lo más lógico es que le pegues con la palma de la mano la mejilla izquierda. Por eso es la mejilla derecha, o sea, para que lo bofetees con el dorso, que era mucho más grave. Y entonces Jesús lo que quiere decir es que siempre el castigo debe de ser menor que la ofensa. Fíjense qué tremendo la ley del perdón. Igualmente, ¿verdad? Cuando la milla, cuando te hagan andar una milla, anda tú 2 millas, es porque precisamente, ahí está el cirineo, ¿no? Cuando
los romanos lo agarran y lo hacen levantar la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque todos los israelitas estaban sometidos bajo el yugo romano. Era una ley que les obligaba a hacerle caso a los romanos. Y si el romano te decía, hazlo, tenías que hacerlo, so pena de recibir un castigo. Por eso dice Jesús, y al que te andas, tú ándale dos. O sea, hazlo, si tú ya tienes que hacerlo por obligación, pues hazlo con gusto. Cuando te manden a hacer una cosa, cuando en tu trabajo, en tu desempeño, en tu profesión, en el comercio, en la empresa, te manden a hacer una cosa que no es de tu agrado, pero es facultativo que lo hagas porque es obligatorio, pues hazlo con gusto. O sea, ya te tocó, pues hazlo con gusto. Es la enseñanza que dice Jesús. Y la tercera es la del manto. También el manto, según el Deuteronomio, era una ley que no le permitía, fíjense bien, no le permitía a la persona entregar el manto, porque si era muy pobre o si era pobre, la túnica que usaban los judíos, la túnica normal, siempre usaban una o dos túnicas para cambiarse, pero el manto nada más era un solo manto, porque el manto era cuadrado y lo utilizaban en esta parte de aquí de los hombros y la espalda, porque ese manto lo utilizaban para dormir. Fíjese, para dormir. Entonces, por eso decían, no, pues le puedes quitar la túnica si te debe o cometió algún ilícito, pero el manto no, era ley, no se lo podías quitar el manto, porque si era pobre, pues con qué se dormía el pobre, con qué se cobijaba en la noche, se podía morir. Entonces, por eso dice Jesús, fíjense, si te quitan la túnica, si te pleitan la túnica, entrégales también el manto, haciendo reiterativo que el castigo no debería ser menor que la ofensa, pero, sin embargo, el cristiano, fíjense qué tremendo, el cristiano debería poner la otra mejilla. El cristiano debería andar la otra milla. Y el cristiano, seguidor de Jesucristo, con las enseñanzas que no son tan fáciles de llevar, debería de entregar también el manto y no solamente la túnica. Con esto Jesús enseña, ¿verdad?, que no debemos apegarnos a los derechos, ni ser defensores de los derechos, ni de las... No, sino que más bien tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón para darlo y así solventar las injurias, las ofensas, las humillaciones, las violaciones que nos hagan a nuestros derechos. ¿Por qué? Porque llevamos el amor de Cristo en nuestro corazón. En esta enseñanza, Jesús, los ideales de Jesús no son teóricas, ni son nuevas leyes, ni quiso abolir la ley de Dios, sino que propone a sus seguidores algo más grande, algo más excelso. Con esto Jesús no elimina la ley del talión, ni suprimió los tribunales de justicia, ni quiso dar un nuevo código de derecho penal. Estas enseñanzas de Jesús se dirigen ya no a los jueces, sino al hombre ofendido, herido, lesionado, para indicarle cuál debe ser su comportamiento como verdadero discípulo del Maestro. El Señor no pretendió abolir la legislación de su tiempo, no solo introdujo en la sociedad un nuevo comportamiento humano a fin de que los códigos penales vigentes fueran superados por el comportamiento concreto de los ciudadanos cristianos. Resumiendo todo esto, podemos decir tres cosas. Las tres etapas por las que la humanidad pasó, en la época primitiva se practicaba la más cruda venganza. Con la llegada del talión se pasó de la justicia y con la venida de Jesucristo se inauguró el tiempo del perdón. Hay pocos pasajes del Evangelio que contengan con tanta pureza esta ética cristiana que nos dejó Jesús. El mundo espera aún verla puesta en práctica por los discípulos del Maestro y menester será que nosotros, los cristianos del siglo XXI, entendamos el pensamiento y la ética de la palabra de Dios cuando el Divino Maestro nos indica cuál tiene que ser la encomienda para todo el mundo cristiano. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.